En principio había preparado algo que tenía que ver con la teología como fundamento, ¿no?, del centro barrial. Desde ahí puedo decir que siento que Dios nos creó a imagen y semejanza, que todos somos hijos de Dios, que como hijos de Dios tenemos una dignidad que sentimos y una autoestima y nos queremos por ese hecho. Y bueno, muchas veces nos encontramos en este barrio que también ha sido un asentamiento, que tiene muchísima violencia, muchísima marginalidad, y intentamos acercarlos a los chicos al centro porque realmente la situación de violencia, de marginalidad, de delincuencia algunas veces y la situación de consumo, realmente sin entrar a juzgar por qué es, porque hay muchas condiciones sociales que los llevan a eso, seguro que no están cerca de Dios. Y bueno, acercándolos a Dios sentimos que a través de las actividades, a través del acompañamiento que vamos teniendo, los chicos realmente van transformando su vida, van acercándose a Dios, Dios les tiende la mano y ellos van caminando, vamos caminando todos juntos. Y bueno, desde mi óptica personal y desde mi vivencia, la verdad que nunca tuve un contacto directo así con barrios marginales. Fui criado en clase media, tuve una educación formal, digamos, por decirlo, y realmente es voluntad de Dios que haya llegado ahí porque no vivo cerca y porque me llamaron por diferentes circunstancias. En realidad lo escuché a Michael Belmont, que inició un poco ahí su tarea, y ahí me acerqué. Y la verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora y bueno, por ejemplo, desde mi profesión me tocan del derecho de familia, me toca ver casos que muchas veces me cargan de nervios, me cargan de problemática, y cada vez que voy al barrio, al estar Dios presente ahí, porque está realmente muy presente en los pobres y en la gente que necesita, al contrario, cada vez que salgo de ahí me siento totalmente enriquecido, en paz. Así que realmente siento muchísimo la presencia de Dios y la presencia de Dios en los pobres. Y bueno, lo último que quería agregar a propósito de San Francisco es algo que a mí siempre me hizo mucho ruido y algo que sentí desde el corazón, que es que también tenemos otros hermanos que no son solo los hijos de Dios que han sido creados a su imagen y semejanza, sino todos los animales que existen y en la naturaleza. Yo en particular me he tratado de dedicar también más allá de misionar, a ayudar un montón a los animales ahí que sufren muchísimo y tienen esas caras con tanta tristeza como las puede tener una persona. Así que para que lo tengamos todos en cuenta y entendamos que también son hermanos nuestros los animales, que los tenemos que respetar, los tenemos que querer y los tenemos que cuidar. Yo vivo en el Hogar de Cristo de Mendoza hace 5 años. Bueno, quería compartirle un poquito. Nosotros tenemos los jueves encuentro de mujeres, el taller de espiritualidad. La verdad, un taller muy lindo donde yo también me pongo ahí con las chicas, ¿no? Ellas son mis compañeras. Trabajamos esto, ¿no?, de cómo valorarnos nosotras como mujeres, a poder tomar nuestras decisiones. Trabajamos nuestras voces positivas, negativas que tenemos. La verdad, un encuentro muy lindo donde nos sentimos escuchadas, acompañadas. Trabajamos con Andrea, que hoy no pudo venir porque tenía una asamblea. Y bueno, todo lo que hacemos en el hogar es hermoso, ¿no? Todo lo que trabajamos, lo que vivimos, lo que acompañamos. Yo vivo ahí, imagínense, en todo el día. Estoy con gente, con niños, como con las chicas, si vienen y yo estoy comiendo, comamos, tomemos mate. O sea, es algo que me gusta, me encanta, es algo que a mí me hace seguir creciendo como persona y aprendo muchísimo de ellos, como de la psicóloga, como de Gustavo, como de Samantha, como de todos mis compañeros. Entonces, la verdad que yo soy una elegida de Dios, porque siempre lo digo, siempre estuve en un pozo donde creí que no iba a salir y cuando llegué ahí había 2 caminos en la vida, o el gris o el negro, y bueno, yo tenía que elegir. Entonces
Por eso siempre digo que soy una elegida de Dios, porque hoy decido otra vida, decido cambiar y decido acompañar, escuchar como lo hicieron conmigo. Me tocaba un poco transmitir esto del taller de mujeres y de cómo la teología es fundamento y sustento de nuestras prácticas también, ¿no? Cuando leía un poco los que las chicas habían podido llegar a formular, digamos, en el taller, aparecía muchas veces la palabra abrazo, la palabra vínculo, que es una palabra que he escuchado mucho en el encuentro y me ha gustado muchísimo, porque bueno, yo por lo menos desde mi formación el vínculo nada, está muy cuestionado el vínculo así como cercano, como del abrazo desde otro lugar. Entonces, si bien es muy importante para nosotros el vínculo terapéutico, bueno, el hogar me enseñó a acercarme a la gente desde otro lugar, que yo ya lo venía haciendo en otros ambientes, pero desde la profesión, bueno, fue como bastante desafiante. Desde el rol que me toca a mí en el hogar, poder pensar la imagen de Jesús como realmente como un referente para mí, para mi vida, ¿no? Lejos de cualquier crítica que hoy se haga contra la iglesia, contra la práctica de la iglesia y muchas cosas. Me gusta mucho siempre volver a mirar a Jesús como referente y a María también. Si después tenemos la posibilidad, nos gustaría mostrarle la imagen de nuestra capilla, que tiene lo que más se ve en la imagen es el brazo de María así como abrazando el hogar, abrazando el barrio. Y bueno, nada, como volver a mirar a ese Jesús que nos interpela, que nos cuestiona, que nos incomoda también un poco, ¿no? Que en ese momento histórico de donde él era contemporáneo, digamos, estaba como muy cuestionado y la gente decía, bueno, ¿y quién es este que se acerca a las mujeres? ¿Y quién es este que come con el pecador? ¿Y quién es este? Y bueno, y creo que también un poco la invitación nuestra es esa, ¿no? Como volver a mirar a Jesús y copiarles o imitarle o tomar algunos de esos gestos para acercarnos a la gente y que otra gente también se pregunte, bueno, ¿quiénes son estos que se animan, que se acercan desde otro lugar, que no juzgan o que intentan no juzgar o que dejan de lado un poco el prejuicio y se pueden como abrazar a esta realidad y bueno, nada, por ahí es como, a mí es lo que más me ha servido pensar y siempre es como cada vez que entro al barrio decir, bueno, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y cómo copiarle un poquito más el gesto de Jesús, de este Jesús que realmente es muy revolucionario, el Jesús que se embarra, que se arremanga y que se pone ahí, ¿no es cierto? Que no es indiferente, que no pasa y no deja huella, ¿no? Entonces, bueno, por ahí poder, aunque sea chiquitito el gesto o quizás ambiciosa, nosotros por ahí me imagino y digo, bueno, realmente es ambicioso poder pensar que algún día voy a poder imitar algún gesto de Jesús, pero sí por ahí mirándolo a él, cuestionarme mis prácticas, ¿no? Y decir, bueno, a ver si esto es algo de lo que Jesús podría llegar a querer para mí en este momento y en este lugar, ¿no? Voy a leer la oración de la Virgen que la hicieron los chicos del hogar con la profe de arte. Como comunidad empezamos a caminar, recorriendo nuestras calles, encontramos al hermano, invitamos a la mesa, compartimos nuestra vida y hacemos fiesta con vos. María, Madre del Pueblo, abraza nuestras vidas. Confiamos nuestros sueños a Jesús, tu mirada nos acompaña y alienta en el camino para vivir tu amor con los demás. María, sos nuestro hogar. Queremos de tu mano salir al encuentro, buscar al que sufre siendo solidario, gritar que se puede, que tu vida vale, María, sos nuestro hogar. Soñamos un barrio con niños jugando y manos trabajando por la paz, comunidad viva, llena de alegría, luchando y viviendo en libertad, de puertas abiertas, es casa de todo, María, sos nuestro hogar. Porque es nuestra canción también. Poder mostrar también otra forma de vincularnos, ¿no? Esto de la palabra vínculo, el abrazo. Por lo menos yo me he encontrado con realidades tan violentas y con tantas violencias como por ahí se hablaba en algunas mesas, que
poder mostrar un poquitito de ese abrazo y de un Jesús posibilitador, ¿no? Un Jesús que cree en nosotros y que confía en que nosotros en algún momento podemos llegar a ser mejores, a tener una vida más sana, a tener una vida más feliz. Creo que eso también es como parte nuestra como miembros del hogar y gente que trabaja ahí, de poder mostrar un Jesús posibilitador y posibilitar al otro a que salga adelante también, ¿no? Lejos del asistencialismo, de solamente esta acogida de decir, pobrecito, necesita ayuda. ¿Vieron? Como esa palabra, yo la cuestiono un montón. Digo, ¿quién necesita ayuda? Si al final nosotros también estamos ahí creciendo y aprendiendo todos los días. Entonces, esto de la vulnerabilidad, ¿y quién tiene la vulnerabilidad? Nosotros también. Entonces, poder ponernos un poco en ese rol de decir, bueno, yo también posibilito al otro y me pongo en una horizontalidad que me permita también aprender y crecer en ese encuentro, y que también a la otra persona le da otro espacio, ¿no? La pone en otro lugar. Ya no es la persona que yo vengo a ayudar, sino que es la persona que también a mí me hace crecer. Entonces, poder encontrarnos también un poco con ese desafío de generar encuentros más posibilitadores también, ¿no? Nosotros queremos compartir nuestra experiencia del Hogar de Cristo, Casa Abierta a la Vida, que está inmerso en una experiencia más amplia, que desde hace poco fue nombrada como una vicaría, es decir, dentro de la parroquia de Benavides, una parte de la parroquia nos conformamos como vicaría de los mártires latinoamericanos. Para llegar a esta vicaría y a esta experiencia hemos recorrido un camino de muchos años. Benavides es en la parte norte del municipio de Tigre. Es una zona con una realidad social y económica muy dispar, donde antiguamente había muchas casas quintas, mucho terreno. Hace más o menos 25 años hubo planes de urbanización, entonces la gente pudo acceder a los lotes y a tener un terreno donde tener su casa. Y después, un tiempo en los 90, se frenó esa posibilidad de que los terrenos que había sean loteados y con acceso a las familias más sencillas, y empezó un gran negocio inmobiliario. Entonces se reforzó muchísimo los lugares de un altísimo poder económico al lado de las grandes barriadas populares. Digo esto porque tiene que ver con la esencia de nuestra propuesta, más que de nuestra propuesta, de cómo vamos transitando este modo de ser iglesia. Nosotros y nosotras creemos en que el Verbo se hizo carne, ¿no? Y habitó entre nosotros. El Verbo no es aquel Jesús histórico solamente. El Verbo somos nosotros, porque Jesús vivo en una comunidad, en la iglesia, seguimos afirmando que el Verbo es carne, Jesús es carne y habita entre nosotros. Entonces, la iglesia, no podemos estar por fuera de una geografía y de una historia concreta. Nuestra geografía y nuestra historia van marcando que hay una manera muy diversa, digamos, de transitar esta experiencia, y nosotros queremos enraizarnos, creemos en un Jesús encarnado y en las comunidades encarnadas. Entonces, desde hace muchos años se viene caminando en esto de mirar cuál es la realidad que vamos caminando y cuál es la propuesta que queremos vivir, no instituciones que queremos formar solamente, sino cómo queremos vivir la comunidad como seguidores y seguidoras de Jesús. Entonces, les decía, en el trayecto de estos años hubo gente que con mucha claridad apostó por el trabajo comunitario y íbamos teniendo la experiencia como que en la parroquia central se vivía oficialmente lo que propone una parroquia, que pueden ser los sacramentos, la catequesis, formas muy clásicas de la Cáritas. Y por la periferia, bueno, estamos los que queremos hacer algo distinto y vamos haciendo algunas propuestas, institucionalizando algunas cosas. Y entonces desde este último periodo de unos años, 7 años más o menos,
empezamos a decir, esto no es periférico, esto no es un anexo, esto es nuestra experiencia. No somos la parte de los loquitos que se nos ocurre dar vueltas por un barrio popular. Esta es nuestra convicción y nuestra experiencia de iglesia, en el Jesús en el que creemos. Entonces, por eso es que fuimos trabajando, porque también entendemos, como dice el Papa Francisco, que nos invita a ser una iglesia en salida, capaz de transformarlo todo, y si hay que cambiar estructuras, hay que cambiarlas. Para cambiarlas hay que pensarlas, hay que escribir, hay que confrontar, hay que hablar con la gente del obispado, digamos, también. Nosotros no queremos ser por fuera y fundar una iglesia con nuestro nombre, que no sería la iglesia de nada, digamos. Entonces, ese camino vamos haciendo con mucha alegría, con mucha convicción, sabiendo que hay que hacer propuestas, porque también la iglesia está esperando que alguien haga algunas propuestas y después nos dirán que no, tal vez. Pero capaz nos dicen que sí. O capaz no nos dicen sí o no, como aprobando un examen, sino bueno, vamos empujando. Contarlo de Casa Abierta a la Vida como un centro barrial necesariamente se tiene que contar en ese contexto de vicaría, ¿no? Que es un contexto en donde empezamos a vivir una nueva forma de ser y hacer iglesia, y conecto con algunas cosas que también han compartido, ¿no? Un modo de relacionarnos, un modo de trabajar juntos, un modo de pensar. Y lo que nos fuimos dando cuenta es que lo pensamos en principio desde Casa Abierta, pero después hacia la vicaría, la importancia de sistematizar los procesos, porque muchas veces vivimos experiencias que son muy interesantes, recopadas, pero que también, si no tienen ciertos formatos, si no se institucionalizan, son imposibles de darle continuidad. Y muchas veces lo que pasa también en la iglesia es que cambia el cura, listo, ya otra cosa, ¿no? Entonces nosotros lo que nos dimos cuenta era que sistematizar nuestra práctica, pensarla, escribirla, compartirla con otros, era un modo de cuidar ese tesoro que habíamos descubierto que latía ahí, ¿no? Aparece también esta palabra, lo de la intuición, ¿no? La intuición de que ahí había un regalo para la diócesis, en nuestro caso, de lo local, y para la iglesia en sentido más amplio, ¿no? Empezamos a escribir, nos empezamos a conectar, nos damos cuenta de la necesidad de conectarnos localmente con nuestra iglesia diocesana y sentirnos parte, porque estábamos siempre por estar tan lejos del centro de la diócesis, parecíamos que también estábamos en la periferia de la diócesis. Nos empezamos a reconectar con eso, enraizamos localmente desde ahí, y también conectamos a nivel nacional con esta experiencia del Hogar de Cristo, que también fue muy interesante porque hace más o menos 2 años y medio, y cuando nos conocimos dijimos, ¿dónde estábamos que no nos habíamos encontrado? Porque había tanto en común, pero de verdad fue una experiencia como de el programa de Franco Bagnato, ¿se acuerdan de los parientes que se encontraban? Muy fuerte, de verdad, gente que busca gente, tendría que volver. Pero esto es verdad, fue muy fuerte la sensación también de que Dios nos va encontrando también, ¿no? Y ahí entonces hicimos como ese link, estrechamos vínculos y realmente nos constituimos una familia más grande, y acá estamos. Y lo que parecía que era interesante cuando Pablo nos invitó también a pensar esta compartida, él dice, lo interesante de ustedes es que ustedes empezaron como al revés, empezaron tratando de vivir otra experiencia de iglesia y después la institucionalizaron, cuando muchas veces lo que ocurre es al revés. Una institución con determinadas prácticas termina penetrando y dando fuerza a una forma de hacer iglesia. En nuestro caso, sin saberlo, desde esas intuiciones y del camino, con el esfuerzo y la búsqueda de muchos que ya no están y muchos que sí, pasó eso. Empezamos a vivir una experiencia de familiaridad, de abrazo, de vínculo que sana, de un Dios encarnado, de un Dios que nos salva mutuamente, no que nosotros llegamos, sino que el otro nos encuentra. Empezamos desde ahí y de ahí pasamos a la institucionalización. Y desde ahí vamos construyendo, tratando de que las elecciones que hacemos representen eso, ¿no? Y ahí una cosita para contar antes de pasar ahí una siguiente parte, es que
Por ejemplo, nosotros cuando hicimos esta presentación formal en el obispado para poder pedir el reconocimiento de esta vicaría, que era un modo de cuidar el proceso, pase lo que pase después con la salida del cura siempre, cuando hicimos esta presentación, lo que propusimos es la posibilidad de que no se nombre a un cura vicario o a un único representante, sino un equipo de animación en el que pudiéramos participar otros representantes de los espacios de la vicaría, y claramente también está marcado por mayor presencia de mujeres, porque de por sí somos las que más estamos. Entonces vamos acompañando un equipo de 4, de 5, esa animación. Después vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero esa es como una de las opciones que hicimos para poder transitar desde un testimonio una propuesta que intenta reformar las estructuras o, bueno, ayornarlas al tiempo en el que estamos. En esto de seguir resignificando la presencia de la Iglesia. Y entonces un primer punto fue el armar una animación colegiada, una animación en donde tenemos que debatir, donde tenemos que traer, y lo que traemos a la vez va siendo recogido y dialogado con la realidad, porque Gaby, por ejemplo, anima la pata educativa de la vicaría, hay un centro educativo y un jardín de infantes. Yami está como coordinadora de Casa Abierta a la Vida. Graciela, que no está aquí, está en la pata más sacramental acompañando. Entonces los 4 somos los que vamos animando esta propuesta. Entonces hay 3 núcleos que expresan de alguna manera nuestra propuesta. Un primer núcleo tiene que ver con... Nosotros utilizamos la imagen de la bellota, que en realidad no es nuestra, sino que nos nutrimos de la Fundación Thalita Cum. La bellota es una semilla del roble que si uno le genera las condiciones para que crezca, después de 40 años, si uno la tiene en el bolsillo y a los 40 años la planta, de ahí sale un árbol. Entonces pareciera ser que para que la vida pueda mostrarse hay que generar las condiciones. Entonces nosotros decimos cómo desde el vínculo generamos las condiciones para que seas tu mejor versión. Entonces creemos en la originalidad, en la particularidad de cada uno. Entonces desde ahí entendimos que nosotros queremos vivir una iglesia carismática, o sea, que el carisma tuyo sea lo que sistematice la práctica de la iglesia, que tu carisma sea lo que le dé vida a las comunidades, en tensión con una iglesia ministerial, donde creemos que la iglesia está ordenada por ministros y en realidad nosotros queremos mantener la tensión porque seguimos siendo parte de esta iglesia, porque queremos ser parte de esta iglesia y porque de esta propuesta carismática queremos tensionar a la iglesia ministerial y decir, los ministerios se ordenan desde el carisma y no desde una institucionalidad. Entonces queremos vivir eso nosotros. Lo segundo es una iglesia que anuncia, que celebra y que sirve. Por lo general esto está más ligado a una iglesia que anuncia desde la catequesis, una iglesia que sirve desde la Cáritas y una iglesia que celebra desde los sacramentos. Bueno, hay otros modos también de anunciar, servir y celebrar. Entonces todos los espacios, las actividades, los grupos tienen que estar sostenidos por estas 3 patas. Todos los grupos, fútbol callejero, tiene que anunciar, servir y celebrar al modo del fútbol callejero, pero tiene que estar esa mística. Lo mismo con la catequesis, y un modo de expresar esto es a través de la celebración de los domingos, de la Eucaristía, donde la celebramos y la animamos en 3 rondas. La primera ronda es la ronda de la vida, traemos la vida. La segunda ronda es la palabra, le anunciamos la palabra a esta ronda de la vida. Y la tercera ronda es la mesa. Todo esto que compartimos nos sentamos a la mesa. Entonces, todos nuestros espacios y nuestras expresiones fueron trastocadas y de alguna manera las fuimos poniendo también en revisión para decir que no sea que querramos vivir una iglesia carismática y una iglesia donde todos tengan un lugar, pero cuando tenemos que celebrar es un ministro el que celebra. ¿Se entiende? Y la tercera pata, el tercer núcleo es que nosotros nos dejamos inspirar por los mártires actuales.
donde dijimos, bueno, a la hora de querer nombrar esta experiencia, no queríamos traer el nombre de una persona, porque en un momento salió con mucha fuerza la vicaría Monseñor Angelelli, por ejemplo. Pero decíamos, volvemos a caer en la figura de un varón, en la figura de un obispo, y nosotros queremos nombrar esta experiencia con un rostro más comunitario, donde hubiera hombres y mujeres. Entonces, ahí fue saliendo el rostro de los mártires latinoamericanos, rostros actuales, rostros que están en los altares de la iglesia, pero están en los altares también de las esquinas, como por ejemplo un Pocho Leprati. Para nosotros el Pocho es alguien que nos inspira fuertemente en la tarea con los pibes. Entonces, traemos el rostro de los mártires latinoamericanos y desde ellos vamos descubriendo un nuevo discipulado, un nuevo modo de ser discípulo de Jesús. Uno de los pibes que vive en casa, que está haciendo su tratamiento, ayer me decía, claro, ustedes con esta experiencia lo que buscan es rejuvenecer la iglesia. Él me decía, y bueno, me encantó que lo haya dicho de esta manera, ¿no?